El director y la escena. Capítulo 9. Meyerhold, el teatro como propaganda. El 25 de febrero de 1917, en Petrogrado, el régimen zarista se vio forzado a una confrontación final con un proletariado hambriento y cansado de la guerra. Ese día se intercambiaron los primeros balazos de la revolución. Esa noche misma, el Teatro Imperial iniciaba el estreno de la producción más espléndida jamás representada en Rusia. Se trataba de la obra maestra de Lermontov, Masquerada, y había sido dirigida por Meyerhold. 9 años antes, los críticos que se regocijaban con su expulsión humillante del teatro de la Komisarevskaya habían recibido con asombro su nombramiento como actor y director del Teatro Imperial. Pero a pesar del escepticismo de los críticos y la indiferencia de una compañía que colocaba a la misma altura a los carpinteros, los electricistas y los directores, Meyerhold había logrado producir más de 2 docenas de obras, entre ellas 8 óperas. Prudentemente esta vez había confirmado su trabajo experimental a una serie de estudios donde instruía a jóvenes estudiantes y proseguía sus investigaciones en comedia del arte y otras formas de teatro popular. En el Teatro Alexandrinsky y en la Ópera Mariinsky había formado una estrecha alianza con el famoso diseñador Alexander Kolorin y representaron en colaboración obras tales como El Don Juan de Molière, Orfeo y Eurídice de Gluck y Tormenta de Ostrovsky, obras que fueron reconocidas como importantes eventos teatrales en la década pre-revolucionaria. Sin embargo, nada igualó a Masquerade, producción que se preparó por casi 6 años y que ocupó cerca de 4.000 bocetos para su diseño. Contó con una partitura musical completa, escrita por Glazunov, y juntó un elenco de más de 200 personas. La opinión de los críticos contemporáneos que condenaron Masquerade como típica de la decadencia y el derroche megalómano de Meyerhold fue refutada por Konstantin Rudnitsky en su magistral estudio Meyerhold, el director, quien dice que la producción de Meyerhold fue el eco sombrío de un requiem para el imperio, como las inflexibles, solemnes, trágicas, fatales ceremonias funerales de un mundo que estaba sucumbiendo en esos mismos momentos. Cualquiera que sea la verdad, Masquerade sobrevivió toda crítica y tuvo más de 500 representaciones después de la Revolución y hasta 1941. Ya durante el primer mes de la Revolución de Octubre, Meyerhold se había identificado con la causa bolchevique y en agosto de 1918 se hizo miembro del partido. Dada su profunda identificación con el escapismo y esteticismo que tipificó las artes en la década final del poder zarista, esta nueva lealtad de Meyerhold podría parecer oportunista, pero no es así cuando se toma en cuenta su relación con Gorki y con la izquierda intelectual, relación que fue uno de los motivos más importantes de su alejamiento del Teatro de Arte de Moscú en 1902. Además, debemos recordar que para 1918 estar del lado de los bolcheviques no era ninguna garantía de seguridad, sino por el contrario, cualquier declaración de solidaridad hacia ellos podía resultar en un peligroso acto de fe en el que muy pocos artistas incurrieron. Por lo tanto, en noviembre de 1918, la única contribución del teatro profesional al primer aniversario de la Revolución fue la obra de Mayakovsky y Meyerhold en Petrogrado, Misterio Bufo, la exuberante parábola del poeta sobre la revolución en el mundo. En mayo de 1919, debilitado por una enfermedad y el exceso de trabajo, se vio forzado a dejar Petrogrado para convalecer en Crimea. Allí se vio atrapado en la guerra civil y apenas pudo escapar de ser fusilado por los rusos blancos que le imputaban actividades subversivas. Terminó en la sección política del Ejército Rojo. En 1920, hacia finales de la guerra civil, Meyerhold fue nombrado director del Departamento de Teatro del Comisariato para la Instrucción Soviética y con tal rango asumió la virtual dictadura sobre todo el teatro ruso. Determinado a romper con la hegemonía de los empresarios comerciales y con las antiguas compañías del imperio, para no mencionar algunos viejos arreglos de cuentas, Meyerhold proclamó el advenimiento de la Revolución de Octubre en el teatro e inició una despiadada reorganización de recursos humanos y materiales. Pero el Estado, en conformidad con su enunciada política de preservar las tradiciones artísticas, se resistió a su ferviente ofensiva y después de unos meses Meyerhold renunció. A fines de 1920, Meyerhold reunió una joven compañía, tomó el control del Teatro Son en el centro de Moscú y lo rebautizó como Teatro número 1 RSFSR. La obra elegida para inaugurar el nuevo teatro fue El Amanecer, pieza épica escrita en verso en 1898 por el poeta simbolista belga Émile Verhaeren, quien describe la transformación de una guerra capitalista en un levantamiento proletariado internacional, llevado a cabo por los soldados que se enfrentaban en la ciudad mítica de Oppidum-Magne. Meyerhold y su asistente Valery Bebutov se apresuraron a adaptarla en un intento de poner en relieve su aplicabilidad a los recientes acontecimientos políticos. La primera representación fue hecha coincidir con el tercer aniversario de la Revolución
Revolución de Octubre y tuvo lugar el 7 de noviembre de 1920. El abandonado auditorio, sin calefacción, con su yeso descascarado y sus butacas rotas, parecía más una sala de reuniones que un teatro, y en este sentido era totalmente apropiado, pues creaba la atmósfera de reunión política que Meyerhold tenía en mente para la producción. No se cobró entrada. Sobre las paredes colgaban carteles combativos y durante los intervalos de la obra el público recibía una lluvia de panfletos. También en el estilo de las asambleas era el tono declamatorio de los actores, que en su mayoría permanecían inmóviles y dirigían sus parlamentos directamente al público. Los críticos compararon inmediatamente la producción de Meyerhold con la tragedia griega, que proporcionaba el precedente de la forma estática de la declamación, y el coro que desde el foso de la orquesta comentaba los acontecimientos de la obra. Este mismo coro era ayudado en su tarea de guiar y estimular las reacciones del público por una claque de actores dispersos por el auditorio. 2 semanas después del estreno de la obra, el actor que hacía el papel del Heraldo interrumpió su actuación para dar a conocer la noticia, recibida el día anterior, sobre la batalla de Perekop, en la que el Ejército Rojo había penetrado de manera decisiva en Crimea. Al tiempo que se apagaban los aplausos, una voz comenzó a cantar la marcha fúnebre revolucionaria. Cayeron como mártires, y el público se puso de pie en silencio. A continuación se reanudó la acción en el escenario. Meyerhold sintió que sus más grandes aspiraciones se realizaban, y la práctica de insertar boletines sobre el progreso de la guerra continuó. Sin embargo, tal unanimidad de respuesta no ocurría cada noche, sino por lo general solo cuando los destacamentos militares asistían en bloque, como lo hacían de vez en cuando, con el agregado de banderas flameando y bandas listas para tocar. Es posible que el espectador más sofisticado haya encontrado las convenciones vulgares y la actuación torpe, sin mencionar el mensaje político demasiado simplista e incluso repugnante. Al mismo tiempo, la nueva audiencia, a quien ostensiblemente se dirigía la producción, no podía dejar de sentirse perpleja por la apariencia de esta. El joven diseñador Vladimir Dimitriev eligió la esquematización geométrica de la escuela cubo-futurista. Su montaje de cubos, discos y cilindros, rojos, dorados y plateados, triángulos recortados en hojalata y cuerdas que se cruzaban mezclándose sin mucha armonía con objetos ocasionalmente reconocibles, tales como la cruz de una tumba o las puertas de una ciudad, para no mencionar las lanzas y escudos de los soldados y sus curiosos trajes atemporales de lona embarrada. Además, se intentó que el conjunto apareciera como deslucido, bajo la fuerte luz blanca con la que Meyerhold buscaba disipar toda ilusión. En defensa de su elección de Dimitriev como diseñador, Meyerhold decía: solamente tenemos que hablar a los últimos seguidores de Picasso y Tatlin para darnos cuenta que estamos tratando con espíritus afines. Estamos construyendo como ellos lo hacen. Para nosotros, el arte de fabricar es más importante que cualquier diseño y color hermoso, pero aburrido. ¿Qué queremos lograr con esos agradables efectos pictóricos? Lo que el espectador moderno quiere es el cartel, la yuxtaposición de superficies y formas de materiales tangibles. Su entusiasmo no era compartido por Lunacharsky, comisario para la instrucción, quien observó secamente: yo estaba totalmente en contra de esa tapa de piano volando por el cielo del Opidogmagne. El mismo día del estreno del Amanecer, el asalto de el Palacio de Invierno era reactuado en el lugar donde ocurrieron los hechos. Petrogrado, con más de 6,000 participantes, el crucero Aurora en el cercano río Neva y una multitud de más de 100,000 espectadores. La dirección total del evento estuvo a cargo de Nikolai Evrinov. Para esa fecha, tales espectáculos masivos eran corrientes en las fiestas nacionales que se celebraban a través de toda la Unión Soviética. El Amanecer fue el primer intento de establecer una atmósfera comparable a la comunidad de masas dentro de un teatro convencional y con una compañía profesional. Además, mostró una cantidad de rasgos que muy pronto iban a tipificar el teatro de agitación en todas partes. Un texto reescrito y escenificado para hacerlo referirse al momento, al desmantelamiento de la división convencional actor-público, al fundir la obra dentro de una celebración colectiva. El esfuerzo consciente por disipar la ilusión, el uso de un diseño modernista en un esfuerzo por evocar el nuevo espíritu de la revolución. Como los comentarios de Lunacharsky lo indican, el partido se sentía bastante desconcertado por el apoyo entusiasta que le brindaba la vanguardia artística de izquierda. Sin embargo, la mujer de Lenin, en un artículo en Pravda, no se quejaba de lo atemporal de la producción. Lo que objetaba era la imprudente adaptación que relacionaba la acción a un contexto soviético y que transformaba al héroe Erenien en un traidor a su clase, que llega a acuerdos con el poder capitalista. Sobre todo, ella se quejaba de que era un claro insulto haber presentado al proletariado ruso como una muchedumbre shakespeariana a la que cualquier tonto engreído puede conducir hacia donde su apremio lo lleve. Como consecuencia directa de la crítica,
La obra fue reescrita para hacerla dialécticamente más ortodoxa, aunque se conservaron los dispositivos teatrales originales. Con todas sus imperfecciones, el éxito de El Amanecer dependía mucho del estado de ánimo en que estuviera el público cada noche, pero aún así tuvo más de 100 representaciones a teatro lleno. La obra anunció toda una época en el teatro soviético y está debidamente considerada un locus classicus en la historia del teatro político. La segunda producción del Teatro Número 1 RSFSR tuvo lugar el 1 de mayo de 1921. La pieza Misterio Bufo fue completamente reescrita para que fuera pertinente al curso de los acontecimientos desde 1917. Mayakovsky estuvo presente desde la primera lectura y agregó numerosas coplas del día hasta el mismo ensayo final. Entre sus correcciones estaba la inclusión entre las filas de la burguesía, de Lloyd George y Clemenceau, y la inclusión de un nuevo personaje principal, el conciliador, o menchevique, representado de manera brillante por Igor Ilinsky, un actor de 19 años que lleva una peluca roja, anteojos metálicos, un frac con cola que aleteaba y un paraguas abierto para simbolizar que estaba listo para volar. Era una figura que derivaba del tradicional payaso pelirrojo del circo. Su actuación marcaba el tono de toda la producción, graciosa, dinámica, una caricatura despiadada, una celebración carnavalesca de la victoria en la guerra civil, en total contraste con la rígida y erática solemnidad del Amanecer. El proscenio que había sido ligado a la sala con la ubicación del coro en el foso de la orquesta del Amanecer fue demolido para siempre en Misterio Bufo. El escenario propiamente tal fue ocupado por una serie de plataformas de diferentes niveles, conectadas entre sí por escalones, y que indicaban vagamente los diferentes lugares de la acción. Al frente, una amplia rampa inclinada por completo hasta la primera fila de butacas, sosteniendo un inmenso hemisferio sobre el cual se encaramaba el elenco y que giraba para descubrir la salida del infierno. En esta escena, el papel de uno de los diablos lo hizo un payaso de circo, Vitaly Lazarenko, que entraba deslizándose por un alambre y realizaba trucos acrobáticos. En el último acto, situado en la recién electrificada Tierra Prometida, la acción saltaba a unas cajas adyacentes al escenario y al final se invitaba al público a unirse a los actores en el escenario. En esta producción, Meyerhold eliminó finalmente la cortina frontal y la escenografía excesiva. El teatro se lo repletaba, era incapaz de contener el tipo de espectáculo popular que él se proponía, y fue entonces que surgieron las preguntas cuyas respuestas buscaría muy pronto en el constructivismo. Tanto Meyerhold como a Mayakovsky se les acusó una vez más de oscuridad futurista, y solo 3 críticos de diarios de Moscú no ignoraron la producción. Pero a pesar de toda la oposición, Misterio Bufo tuvo mucho más éxito popular que El Amanecer y se representó diariamente hasta el fin de la temporada, el 7 de julio. En los 5 meses hasta finales de mayo de 1921 hubo 154 representaciones de las 2 obras en el Teatro Son, que contaba con 1000 butacas, y ellas fueron vistas por 120,000 espectadores. Forzado a trabajar dentro de los límites de un auditorio convencional mal equipado, Meyerhold consiguió la colaboración del diseñador para crear un nuevo ambiente teatral. En los relieves tridimensionales experimentales de los grupos jóvenes de artistas constructivistas, vio la posibilidad de crear un andamiaje utilitario de múltiples aplicaciones que podía ser desarmado e instalado en cualquier sitio. Esta consideración era importante, sobre todo en 1921, pues al introducir Lenin su nueva política económica, el subsidio del Estado a los teatros se vio afectado por controles más estrictos, y durante un tiempo Meyerhold fue despojado de su teatro por la alcaldía soviética de Moscú. Pero de cualquier modo, el antiarte industrial de los constructivistas, que reconocía la factibilidad como su único criterio y condenaba la simple representación y decoración, fue para él un aliado natural en su repudio hacia el realismo psicológico y el esteticismo. Aunque las construcciones diseñadas en 1922 por Popova para El Magnífico Cornudo y por Bárbara Stepanova para La Muerte de Tarelkin mostraban vestigios de elementos figurativos, su función era la de máquinas para la actuación, trampolines para incrementar la sorprendente habilidad atlética de los jóvenes actores de Meyerhold. En aquel tiempo, Meyerhold había sido nombrado director del recién formado Taller Superior de Teatro del Estado en Moscú, y allí desarrolló el sistema de ejercicios prácticos para actores llamado biomecánica, y que estaba fundado, decía él, en recientes experimentos en la Organización Científica del Trabajo en América y Rusia. No hay duda de que Meyerhold formuló su sistema con una terminología industrial a la moda, para desacreditar los métodos rivales de otros directores, principalmente los de Stanislavski y Tairov, que él desechaba por ser no científicos y anacrónicos.
pero esta necesidad no quita méritos a la biomecánica, como medio para estimular en el actor tanto la disciplina física como el conocimiento de sí mismo. Un sistema de 20 ejercicios dramáticos o estudios individuales y del grupo, muchos de ellos derivados del circo tridimensional y la comedia del arte, se hizo indispensable para el estilo de teatro dinámico que Meyerhold desarrollaba en ese momento. Con el tiempo, el éxito práctico de la biomecánica fue la causa principal de la introducción de cierta forma de entrenamiento físico en el programa de todas las escuelas de teatro soviéticas. Un comentario final sobre la concepción de Meyerhold del arte del actor nos lo proporciona él mismo en 1913. Es bien sabido que el famoso actor Coquelin, cuando trabajaba en sus roles, comenzaba con los aspectos externos, pero ¿quiere decir eso que no los experimentaba internamente? Aquí, la diferencia radica solo en el método, en la forma de estudiar un papel. Esto queda reducido a lo siguiente: una persona talentosa siempre experimenta el rol de una manera profunda, mientras que la mediocre tan solo lo actúa. Las dos producciones de Meyerhold, El magnífico cornudo de Crommelin y La muerte de Tarelkin de Kobilin, eran una farsa psicalíptica belga, de estilo surrealista, escrita en 1920 y una sátira sobre los métodos del Estado totalitario zarista del siglo XIX. Ambas obras eran políticas en el sentido de que el estilo de la representación era la expresión del optimismo juvenil que prevalecía en la Unión Soviética después de la larga y terrible guerra civil. La desnuda pared trasera del escenario, ante la cual se representaron las obras, más el destartalado auditorio del Teatro Son, servían solo para enfatizar dicha característica. El evidente entusiasmo y agilidad de la joven compañía consiguió romper en el espectador la conciencia de lo que lo rodeaba, demostrando claramente el poder del hombre frente a su entorno. En marzo de 1923, al cumplir Meyerhold 20 años como director y 25 en el teatro, se le confirió el título de Artista del Pueblo de la República. Era el primer director de teatro en recibir tal distinción y sexto entre los artistas soviéticos en ser tan honrado. Con todo, el mismo día en que se le otorgaba dicho título, en el increíble marco del Teatro Bolshoi, le cortaron la electricidad a su teatro por no haber pagado la cuenta. Una vez más, Meyerhold se vio forzado a pedir humildemente un subsidio al Estado. Afortunadamente, su situación se vio aliviada por el gran éxito de su última producción, La Tierra se revela, de Sergei Tretiakov, estrenada el 4 de marzo de 1923 y representada 45 veces en las 11 semanas que quedaban de la temporada. El texto fue una adaptación libre de Tretiakov de una traducción del drama en verso de Marcel Martinet titulado La Noche. La obra se había publicado originalmente en 1921 y trata de un frustrado intento de sublevación de tropas comprometidas en una guerra imperialista. Como con El amanecer, el propósito de la adaptación era convertir la vaga universalidad de la pieza en un comentario directo sobre la reciente historia soviética. Tretiakov buscó fortalecer el diálogo dándole el laconismo del cartel de agitación y entrenando a los actores en el estilo declamatorio apropiadamente agresivo. Lo que de las acciones era pertinente a los eventos históricos se subrayó con refranes conocidos de la guerra civil que se proyectaban en pantallas colocadas por sobre el escenario durante la representación. Estas también cumplían una función formal, pues reemplazaban el telón frontal como medio para dividir las distintas partes de la pieza y anunciaban el tema de cada episodio. En su forma y objetivos, el tratamiento dado a la pieza por Tretiakov se asemejaba mucho a lo que Brecht llamaría más tarde lo épico. En El amanecer y Misterio bufo, los personajes se sintetizaron al igual que los eventos, a través del vestuario y el decorado, pero más que universalidad, la impresión global creada por los diseños abstractos fue la de un esteticismo arbitrario que obscurecía la relevancia temática de los acontecimientos descritos. En La Tierra se revela, Meyerhold y su diseñador Popova procuraron eliminar todo riesgo de salamería estética y emplearon solamente objetos utilitarios: coches, vagonetas, motocicletas, ametralladoras, teléfonos de campaña, una trilladora, una cocina de campaña, etc. Justo lo que requerían los eventos dramáticos. La única excepción fue un modelo de madera de tamaño natural de una enorme y rígida grúa de caballete que se vieron obligados a construir solo porque una grúa de verdad resultaba demasiado pesada para que pudiera sostener el piso del escenario. Las únicas fuentes de luz eran unos seguidores frontales inmensos. Los uniformes militares eran auténticos y los actores no llevaban maquillaje. Tal como en Misterio bufo, los personajes negativos eran retratados
representados como arquetipos grotescos que ejecutaban lo que Meyerhold aún llamaba lassi, los gags tradicionales de la comedia del arte. De este modo, cuando el emperador recibía las noticias del motín, se agachaba y se sentaba sobre una basinica adornada con los blasones del águila imperial y aligeraba el intestino al tiempo que una banda ejecutaba Dios salve al zar, después de lo cual una ordenanza se llevaba el recipiente tapándose la nariz. Es así que Meyerhold escribiría poco tiempo más tarde: el actor tribuno actúa, no la situación misma, sino lo que se esconde detrás de ella, y lo que debe ser revelado para fines específicamente propagandísticos. En esta ocasión, el tedio de la virtud pura fue completamente superado por la agitada evocación del heroísmo de la guerra civil, que llegaba profundamente al corazón de todos los espectadores. Para ellos, la vibración de la vagoneta que se retiraba y que antes había bajado por el pasillo del auditorio, portando hasta el escenario el ataúd del soldado mártir del Ejército Rojo, les parecía el requiem más bello y más adecuado para sus propios camaradas caídos. La Tierra se revela estuvo dedicada al Ejército Rojo y al primer soldado del RSFSR, León Trotsky, y se representó por primera vez en una velada especial el 23 de febrero de 1923 para celebrar el 5º aniversario del ejército. Desde el regreso de Meyerhold de la Guerra Civil, su teatro había establecido una estrecha relación con el Ejército Rojo y había fomentado el desarrollo de grupos de teatro militares. No fue una casualidad que La Tierra se revela fuera dedicada al ejército. Durante las representaciones de la obra se hacían constantes recaudaciones de fondos y en 1926, con el dinero acumulado, se compró un avión militar que entró en servicio con el nombre de Meyerhold, con ocasión de la celebración de su cincuentenario en el Teatro Bolshoi en 1923. Meyerhold fue nombrado soldado honorario de la guarnición de Moscú. Su concepción de La Tierra se revela era la de un espectáculo de masas y utilizaba los pasillos del teatro para el paso de vehículos y tropas. Posteriormente se le representó un buen número de ocasiones al aire libre y se hicieron versiones libres para distintas escenografías. La más memorable de ellas fue la que se dio en honor del 5º Congreso del Comintern en Moscú en junio de 1924, en la que tomaron parte 1.500 extras, incluyendo infantería y caballería, y a la que asistieron 25.000 personas. En esta ocasión, Tetriakov modificó el libreto y le dio un final victorioso en vez de uno trágico. Meyerhold había considerado La Tierra se revela como una producción que era necesario montar. Con la excepción de Mayavskovsky, ningún dramaturgo soviético había escrito todavía una obra revolucionaria de calidad, y después de la aventura experimental que fue El Magnífico Cornudo y la muerte de Tarelkin, el teatro de Meyerhold, como se le conocía oficialmente, necesitaba confirmar de manera urgente frente al público su reputación de exponente del drama revolucionario. Su juicio se confirmó cuando La Tierra se revela fue entusiastamente recibida en un gran número de lugares durante una gira de verano de teatro por Ucrania y la Rusia meridional. En enero de 1924, Meyerhold montó su brillante reinterpretación de la comedia más popular de Ostrovsky, El Bosque. Dividió los 5 actos originales en 33 episodios, entremezclando el orden original e insertando intermedios de pantomima para poder lograr un contraste efectivo entre atmósfera y ritmo. Como en todas las obras reinterpretaciones que Meyerhold hace de los clásicos del siglo XIX, después de la Revolución, el objetivo era rescatarlos de la garra monótona del academicismo y crear lo que se llamaba un teatro folclórico rojo, revitalizado por canciones y por payasos. En su próxima producción, presentada 6 meses después, mostró que su desatención por los postulados del autor no se limitaba solamente a los clásicos. Este sketch de agitación era una mezcla que hizo Mikhail Podgorski de 2 novelas, El Consorcio de .E y La Historia de la Caída de Europa, además de El Túnel, de Bernard Kellerman, con material adicional de Upton Sinclair y Pierre Hamp. El argumento propuesto por Podgorski guardaba poca semejanza con la novela de Ehrenburg, de la que había sido tomada la mayor parte del material, y después de numerosos cambios durante el curso de los ensayos, la relación con la obra original fue aún más grande. Solo 2 años antes, Ehrenburg proclamaba: abajo el autor, el teatro no debería escribirse en el estudio, sino ser construido en el escenario. Ahora salía en defensa de su novela arguyendo que yo no soy un autor clásico, sino una persona viva, y decía estar trabajando personalmente en una versión para el teatro. Era una caja abierta. Meyerhold, jugando con la dudosa condición cosmopolita de Ehrenburg, replicó despectivamente: aun cuando usted hubiera emprendido una adaptación de su novela, La Historia de la Caída de Europa, lo más seguro es que habría producido el tipo de obra para ser montada en cualquier país, mientras que en mi teatro, que está al servicio y continuará estando al servicio de la revolución, necesitamos obras tendenciosas, obras con un objetivo solamente: servir a la causa de la revolución.
D.E fue aún más fragmentada en estructura que las producciones episódicas previas de Meyerhold. Tenía la forma de una revista política en 17 episodios, de los cuales 2 o 3 solamente mostraban 2 veces los mismos personajes. Había no menos de 95 papeles divididos entre 45 actores, entre los que se encontraban Eraz Garin, que era el campeón del cambio rápido de vestuario, y que aparecía 7 veces representando a distintos inventores, en una escena que duraba 15 minutos. El siguiente resumen de Alexander Febrawski da cuenta del extravagante argumento de la obra. El aventurero internacional James Booth organiza el consorcio D.E, Consorcio para la Destrucción de Europa, al que se unen 3 de los más poderosos capitalistas de América. Por diversos medios, el consorcio D.E logra destruir toda Europa occidental. Una buena parte del proletariado de esta región consigue escapar hacia la Unión Soviética y se unen al Comintern para formar una organización secreta bajo el nombre de Consorcio de Radium de la Unión Soviética. El objetivo es construir un túnel submarino que una Leningrado con Nueva York. La construcción del túnel provee trabajo a los obreros europeos. El consorcio DE es incapaz de proseguir sus triunfos sobre Europa y vencer el fervor industrioso de los trabajadores soviéticos, y se ve obligado a reconocer a la Unión Soviética de facto y de jure. Pero es demasiado tarde, el proletariado americano se subleva y obtiene el respaldo del Ejército Rojo Internacional, que llega sorpresivamente a Nueva York a través del túnel que los capitalistas habían sido incapaces de descubrir. La revolución social prevalece. Los decorados de la producción eran extraordinarios. Habían sido construidos en base a paredes movibles, ideadas por el propio Meyerhold, y eran una serie de 8 a 10 tabiques de madera de color rojo oscuro, de 12 pies de largo por 9 de altura, que se movían sobre ruedas. Los miembros del elenco, escondidos detrás de cada una de ellas, las trasladaban de un lugar a otro. La adición de simples elementos de utilería, el despliegue de las paredes, las convertía, según la necesidad, en un salón de actos, en una calle de Moscú, en la Asamblea Nacional Francesa o en un estadio de deportes. La acción no se detenía nunca, y en algunas escenas las paredes jugaban un importante papel y sus movimientos eran enfatizados por los cambios de luces. Por ejemplo, James Booth, al escaparse de la Unión Soviética, huye hacia el fondo del escenario y se enfrenta con 2 paredes que convergen rápidamente. Logra pasar justo a través de la estrecha apertura antes de que una cruce frente a la otra, dando la impresión de haber desaparecido cuando éstas se separan, y continúa su movimiento por el escenario. De hecho, lo que hacía era esconderse tras una de las paredes y abandonar el escenario con ella. Una vez más, Meyerhold empleó el recurso de los títulos proyectados, esta vez en 3 pantallas. En ellos se informaba del título y lugar de cada episodio. Había comentarios sobre los personajes, información relevante respecto a la acción y citas de los trabajadores, escritos y discursos de Lenin, Trotsky y Zinoviev. El objetivo era señalar el significado político de los eventos en el escenario y relacionarlos con un contexto lo más amplio posible. La corrupción del mundo occidental se representó en el acostumbrado estilo grotesco, mientras que el vigor del joven Estado soviético lo expresaban los marineros de la Armada Roja, que marchaban y cantaban, y komsomols haciendo ejercicios biomecánicos, danzas acrobáticas y jugando al fútbol. Los críticos condenaron inmediatamente esta esquematización. No solo las escenas de foxtrot europeo resultaban más vigorosas y entretenidas, sobre todo debido a la presencia por primera vez de una banda de jazz en la Rusia soviética, sino que existía el claro peligro de querer presentar a un mortal enemigo político como una colección de cretinos, afeminados, cobardes y libertinos. Con la excepción de sus más devotos colaboradores, todos acusaron a Meyerhold de urbanismo y de infantilismo de izquierda, que era la expresión usada por Lenin para referirse a una concepción ingenua de la situación social que terminaba por fomentar inevitablemente una complacencia desastrosa. Meyerhold se defendió furiosamente. Lo último que Mayakovsky había contribuido al teatro en Misterio Bufo, desde entonces no había surgido ningún otro dramaturgo soviético que pudiera competir con su experiencia artística y su agudeza política. Existía la urgente necesidad de material más sofisticado que la esquematizadora obra cartel, que era lo único de que disponía en ese momento. El limitado repertorio del teatro de Meyerhold era la causa de graves problemas. La próxima producción de Meyerhold fue Bubus, el maestro, de Alexei Faiko, y para esta hizo un trabajo preparatorio de varios meses de ensayos y revisiones, hasta que finalmente se sintió listo
listo para presentarla al público en enero de 1925. Pero una vez más la obra no respondía a lo que los críticos esperaban. Se trataba de otra frívola farsa política que mostraba los últimos intentos desesperados de los gobernantes de un país capitalista imaginario al borde de la revolución y seguía la misma esquematización de los tipos decadentes del mundo occidental que Meyerhold había explotado hasta los límites. La única excepción era el personaje de Bubus, un intelectual idealista que vacila torpemente entre los dos polos y que se ve rechazado por la revolución cuando ésta finalmente se realiza. Él era un individuo que encarnaba el conflicto de lealtad de clase en sí mismo, en vez de desplegar en dos dimensiones las actitudes de un grupo en particular. Al menos representaba en su concepción un significativo avance con respecto a las primeras piezas soviéticas, un cambio desde la cruda agitación a una propaganda más inteligente. Pero aparte de Bubus, la pieza de Faiko era tan insustancial que no representaba ningún tipo de desafío intelectual para Meyerhold. Una vez más, ignorando las protestas del autor, adaptó el texto a las necesidades y desarrolló toda una nueva serie de estrategias para dotar a la producción de una significación más profunda, haciendo más lento el ritmo de la farsa para realzar el ritmo del melodrama. En realidad, el ritmo volvió a tener importancia que había gozado en sus obras del periodo prerrevolucionario. Salvo por ciertas pausas ocasionales, cada movimiento fue sincronizado al acompañamiento musical. En cuanto al texto, este era dicho como una especie de recitativo, en contraste con una melodía en contrapunto. Tal como en D.E., la obra contenía lascivos foxtrots y shimmies que se bailaban con acompañamientos de jazz, pero la mayoría de la música era de Liszt y de Chopin, que el pianista Lev Harmstam ejecutaba en un piano, puesto sobre el escenario en una glorieta dorada rodeada de luces de colores. Meyerhold se proponía lograr un efecto similar al del acompañamiento en el piano del cine mudo. Al revelar la fuente de la música al espectador, esperaba contrarrestar su efecto estupidizante y reforzar su función irónica. En contraste con la aspereza agresiva de sus recientes producciones, el decorado, concebido por Meyerhold y realizado por Ilya Splyanov, consistía en un semicírculo de varillas de bambú suspendidas que encerraban completamente el área del escenario, cubierto por una alfombra circular verde. La pared del fondo estaba adornada con signos de neón centelleantes y el cuadro completo enmarcado por un falso y ornamentado arco de proscenio. Había poca utilería y lo más atrevido era una fuente dorada en el primer acto. El suave tintineo de la cortina de bambú al entrar a escena cada personaje, el suave salpicar del agua en la fuente, el ritmo centelleante del neón, todo era parte de la compleja orquestación de Meyerhold. Los apáticos aristócratas avanzaban en amplias y pausadas curvas dentro de los circulares confines de su frágil empalizada, caminando con silenciosas pisadas sobre la alfombra verde, perfectamente vestidos, las señoras con sus abanicos, los señores con sus capas, sus sombreros de copa, sus bastones, sus guantes blancos. Ellos eran el pretexto para gran parte del juego escénico. Por primera vez, Meyerhold introdujo una técnica que él llamaba preactuación y que consistía en que el actor empleaba el mimo antes de empezar sus parlamentos para transmitir su verdadero estado de ánimo. Justificando esta técnica, él decía: hoy día, cuando el teatro se emplea una vez más como una plataforma de agitación, es indispensable que el actor tribuno cuente con un sistema de actuación que haga hincapié en la preactuación. El actor tribuno necesita transmitir al espectador su actitud con respecto al discurso que enuncia y a las situaciones que actúa. Quiere forzar al espectador a responder de una manera particular a la acción que se desarrolla ante él. El actor tribuno actúa no la situación misma, sino lo que hay detrás de ella, y lo que tiene que revelar con un propósito específicamente agitativo. Cuando el actor tribuno se quita la máscara del personaje para revelar su verdadera naturaleza, al espectador no dice simplemente los parlamentos que le proporciona el dramaturgo, sino que descubre las raíces desde las cuales dichos parlamentos han surgido. El parecido con lo que Brecht definiría más adelante como gestus es obvio. Desgraciadamente, esta constante interpolación de la mímica, en vez de hacerle bien, ponía en relieve lo vacuo del texto de Faiko, y la mayoría de los críticos vieron la obra como una regresión al desenfrenado esteticismo del periodo de Meyerhold en Petersburgo. Eras Garin recuerda que la recepción que el público le dio a Bubus fue reservada. Ellos se cansaron rápidamente, como uno se cansa en un museo que no conoce. Era un espectáculo sobrecargado de habilidad técnica, una producción para ser apreciada por actores y directores. A pesar de todos sus defectos, Bubus el maestro fue para Meyerhold y su compañía un valioso ejercicio en disciplina
disciplina rítmica que preanunciaba definitivamente las obras que habrían de venir. A menos de 3 meses del relativo fracaso de Bubus, Meyerhold montó una producción que fue muy bien recibida por todos los sectores y que marcó un avance decisivo en su estilo de teatro. En la primavera de 1925, la nueva política económica comenzaba a jugar su rol en la restauración de la economía soviética, tolerando la empresa privada, pero el precio que se pagaba era el del desempleo crónico, la falta grave de habitación, un submundo poblado de estafadores, traficantes y parásitos, más los exiliados internos que consideraban la revolución como una aberración de corta existencia. Esta sociedad alternativa fue el tema del decreto, primera obra de teatro del autor de 23 años, Nikolai Erdmann, que Meyerhold presentó en abril de 1925. Una fantasía satírica en el espíritu de Gogol. El decreto describe a un grupo típico de exiliados internos que todavía sueñan con la restauración de la monarquía y preservan los atavíos y costumbres del viejo régimen en los indecorosos confines de un piso colectivo en Moscú. En una serie de divertidas peripecias, Nadezhda Gulchatkina y su hijo Pavel buscan restaurar la fortuna familiar arreglando el matrimonio de la nada atractiva hermana de Pavel, Barca, con Valerian Smetanich, el hijo de los prósperos vecinos burgueses. Como dote, ellos ofrecen ingreso al partido de Pavel, lo que les garantizaría protección en contra de los ataques del comunismo. La única prueba del estatus de Pavel es un decreto que lleva su firma como director del comité de la casa, el cual, descubriremos, ha sido falsificado por él mismo. El plan fracasa cuando Valerian rechaza a Barca para comprometerse con la gran duquesa Anastasia, heredera de la dinastía Romanov, que ha sobrevivido milagrosamente y que luego se descubre es la cocinera de los Gulchakins, Natachka Pupkina de Tula. Un inquilino le cuenta todo a la milicia, pero estos lo mandan a mudar. Tienen cosas más importantes que hacer que arrestar a un patético grupo de remanentes del pasado. El retrato emblemático del personaje, las máscaras sociales que Meyerhold había empleado en todas sus producciones previas del periodo soviético, era totalmente inadecuado para el decreto. Los personajes de Erdmann no se dividían en categorías sociales fuertemente contrastantes, como en La Tierra se revela, D.E. o Bubus. Por el contrario, habían sido tomados en su totalidad de la misma clase social y era una sutil serie de moduladas variaciones sobre el mismo tema. El secreto del estilo de Erdmann consistía en su habilidad para transformar detalles escrupulosamente captados del discurso y la conducta de la pequeña burguesía en la más extravagante y llamativa hipérbole sin sacrificar su autenticidad en lo más mínimo. Este era en efecto el estilo que Meyerhold había definido como grotesco 14 años antes en su ensayo titulado Balagán, y que había influido tanto en su trabajo posterior. El decreto le dio toda la oportunidad de recurrir a todos esos años de experiencia acumulada y aplicarla a una obra de aguda observación social. Inevitablemente, él mismo jugó un rol vital en esta producción, en particular la súbita inmovilidad que parecía comunicar la horrorizada conciencia latente de su dilema inescapable. De este modo comentaba Rudnitsky. En el acto 1, cuando Garín, en el papel de Gulchakin, en una especie de éxtasis cletacoviano, se sorprende a sí mismo al soltar abruptamente las amenazantes y solemnes palabras: «Yo soy un hombre del partido». La frase fatal hace que todos a su alrededor, incluido él mismo, se congelen de horror. Iván Ivanovich, el inquilino a quien está dirigida la amenaza, se repliega y se agazapa en el suelo. La madre y la hermana de Gulchakin se paran con la boca abierta. Gulchakin mismo, desquiciado por su propio heroísmo, permanece inmóvil, en una pose antinatural, que sugiere a la vez orgullo y terror. Inmediatamente después, este grupo escultural completo esta monumental fotografía de la explosión que ha remecido el mundo pequeño burgués, se aleja lenta y suavemente hacia las profundidades del escenario en el disco giratorio. Meyerhold y su diseñador, Slepjanov, idearon una profunda área escénica circular, con dos grandes y concéntricos discos giratorios y una serie de paneles de madera, altos y barnizados, que encerraban la acción. Con estos simples recursos mecánicos se lograban significativos efectos. Un grupo petrificado podía retirarse silenciosamente, una brecha podía producirse en una pared que lucía impasable, y el grupo era arrojado de la corriente principal de la vida al basurero de la historia. Un altar doméstico lleno de velas, más un gramófono, una máquina de coser a pedal, de hierro fundido, un piano decorado con flores de papel, una mesa de banquete con un centro de mesa y candelabros,
Estos eran los objetos con los que, arruinados de la nueva política económica, intentaban preservar sus sueños de estabilidad. Pero la obra de Meyerhold era mucho más que un chiste implacable a costas del enemigo impotente. Hubo pocas risas cuando Pavel Gulchakin dice su frase final: ¿cuál es el sentido de seguir viviendo, mamá, si ni siquiera se molestan en meternos presos? Fue esto un atisbo del aspecto trágico del grotesco que recordaba al confundido Pierrot en el teatro de títeres de Bloch, tocando tristemente su flauta al final de la pieza. Este fue un significativo cambio de tono respecto a las burlonas sátiras que había producido anteriormente, como escribió el crítico Boris Alpers. El teatro satírico de Meyerhold, alegre e irreverente en tono y capaz de malignas ridiculizaciones a costa de los individuos que se iban quedando en el pasado, de pronto se paró a reflexionar, interrumpió su risa, sus representaciones comenzaron a emocionar. En su voz comenzó a predominar la nota de la tragedia. El decreto marcó la ruptura efectiva de Meyerhold con el drama planfetario y su regreso a un teatro de inquietante complejidad. Significativamente, Stanislavski, que no se había molestado ni siquiera en ir a ver El Bosque, estaba profundamente impresionado y comentó en el último acto: en este acto, Meyerhold ha logrado todo lo que ha sido mi sueño personal. El decreto tuvo éxito tanto como entretenimiento como propaganda, pero aunque se dieron más de 350 representaciones, resolvió solo parcialmente los problemas de repertorio de Meyerhold. Fue en 1930 cuando Erdmann entregó su nueva obra, El suicidio, que luego de 2 años de reescritura, ensayos y tortuosos intentos de burlar al Comité de Censura del Estado, fue prohibida. Entretanto, pasaron casi 20 meses después de El decreto antes de que Meyerhold se presentara con su obra maestra, El inspector del gobierno. Estas dos producciones fueron las cumbres de su carrera. A pesar de que su teatro continuó funcionando por otros 11 años hasta su liquidación en enero de 1938, 2 años antes de la ejecución de Meyerhold en la cárcel. En aquel tiempo, él logró varias producciones notables, en particular el estreno de la obra de Mayakovsky, La Chinche, en 1929, su adaptación de La dama de las camelias de Dumas hijo en 1934 y la ópera de Tchaikovsky, La reina de espadas, en Leningrado en 1935. Pero fue crecientemente acosado por la censura y numerosos y prometedores proyectos nunca llegaron a ser representados públicamente. Entre 1926 y 1933 presentó solo 6 nuevas obras soviéticas y después de eso ninguna más. Mayormente dependió de reestrenos del repertorio existente y en la semana final de funcionamiento de su teatro, ese repertorio consistía en 5 obras del siglo XIX. Durante años, un teatro nuevo, diseñado según las especificaciones de Meyerhold, estuvo construyéndose en el centro de Moscú, pero permaneció incompleto hasta su muerte, como el Teatro Total que Gropius diseñó para Piscator. Consistía de un anfiteatro altamente flexible. Habría sido la conclusión lógica de la lucha que durante 30 años libró Meyerhold para establecer una nueva relación entre actor y público. En cambio, el teatro funciona hoy día como la sala de conciertos Tchaikovsky. Poco antes de su muerte en 1938, Stanislavski dijo a su asistente Yuri Barkushin: «Cuide a Meyerhold. Él es el único heredero de mi teatro aquí o en cualquier parte». Desde la rehabilitación oficial de Meyerhold en 1956, los críticos y biógrafos soviéticos lo han estudiado con creciente confianza. Hasta hoy, pocos cuestionan la apreciación de Stanislavski, aún más en cuanto a los logros teatrales concretos. Muchos piensan que el discípulo superó al maestro. Durante los últimos 20 años, las lecciones de Meyerhold han sido reabsorbidas con poderosos resultados por directores soviéticos tales como Lyubimov y Efros. Como aquel, la meta de estos es transformar la representación de una obra en un evento que confronte y desafíe los estereotipos del público. Así, a pesar de todo el conformismo de la escritura teatral rusa, las producciones de estos siguen generando un sentido de riesgo y estímulo que no se ve a menudo en los teatros occidentales. En el próximo capítulo, Piscator en Berlín.